Te pido algo importante, escucha hasta el final con la mente abierta. Lo que vas a descubrir puede parecer una teoría hasta que veas las pruebas. El Vaticano está en una encrucijada histórica y todo apunta a que el próximo Papa podría no ser un guía espiritual, sino el heraldo del Anticristo. Suscríbete ahora al canal, activa la campanita y comparte este video antes de que desaparezca. Porque lo que revelaremos hoy no conviene que llegue a demasiadas personas. Antes de seguir con este video, necesito que tomes una decisión. ¿Estás dispuesto a cuestionar lo que siempre creíste sobre la Iglesia, el Vaticano y el papel del Papa en el destino espiritual de la humanidad? Porque lo que vas a descubrir aquí podría sacudir los cimientos de tu fe y revelarte una verdad tan oscura que ha sido cuidadosamente silenciada por siglos. La reciente muerte del Papa Francisco no es un evento más. No es simplemente el fin de un pontificado, sino el comienzo de algo mucho más profundo, mucho más antiguo y mucho más peligroso. Las profecías bíblicas, los textos apócrifos y los documentos ocultos en los archivos vaticanos señalan que el próximo Papa no será un salvador espiritual, sino el precursor del Anticristo. Suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y comparte este video con quien tenga el valor de mirar más allá del dogma, porque estamos a punto de atravesar una línea de no retorno en la historia de la humanidad. Desde hace siglos, numerosos visionarios, santos y estudiosos de las profecías han advertido que llegaría un Papa cuya función sería preparar el escenario espiritual y político para la manifestación del Anticristo. No lo haría con malicia evidente, sino como un líder luminoso, amado por las masas, inclusivo y globalista, un guía espiritual que aparentaría traer paz, unidad y tolerancia, pero que en realidad estaría desmontando, paso a paso, los pilares del verdadero cristianismo. La Biblia lo llama el falso profeta en el libro del Apocalipsis. San Malaquías lo menciona veladamente en su famosa lista de papas, y la Virgen en Fátima, en el tercer secreto suprimido por el Vaticano, habría advertido de una apostasía que comenzaría desde lo más alto de la Iglesia. La muerte de Francisco y el inminente cónclave que elegirá a su sucesor podría marcar el cumplimiento de esta inquietante advertencia. En el capítulo 13 del libro del Apocalipsis se menciona a dos bestias, una que surge del mar, el anticristo político, y otra que surge de la tierra, el falso profeta. Este segundo personaje tiene un rol clave. No destruye abiertamente la fe, sino que la corrompe desde dentro, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, dice el texto sagrado. ¿Podría este falso profeta ser un papa? Para muchos teólogos no alineados con el Vaticano, la respuesta es sí. Y no solo por interpretación literal. Las acciones concretas de ciertos líderes eclesiásticos recientes, desde la normalización de valores contrarios al Evangelio hasta la participación activa en agendas globalistas, parecen responder al perfil profético de este personaje. No se trata de una figura externa a la Iglesia, sino de alguien que usará la sotana blanca y la autoridad papal para guiar a millones hacia el gran engaño final. Aunque el cónclave papal es presentado como un evento sagrado, lleno de oración y discernimiento, muchas voces dentro y fuera del Vaticano denuncian que la elección del próximo pontífice podría ya estar manipulada. ¿Por quién? Por una red de poder oculta, infiltrada desde hace décadas en la estructura eclesiástica. Cardenales alineados con una visión humanista y relativista de la fe,
que prioriza la agenda política sobre la enseñanza espiritual, están listos para imponer a un candidato que no representa la continuidad del mensaje de Cristo, sino una ruptura total. Ya no se trata de una teoría marginal. Altas figuras dentro de la curia romana han comenzado a hablar bajo anonimato de una conspiración silenciosa que busca utilizar la figura del Papa como instrumento de preparación psicológica y doctrinal para recibir al anticristo como príncipe de la paz y mesías de la nueva era global. El Apocalipsis, atribuido al apóstol Juan, ha sido durante siglos una de las secciones más estudiadas y temidas de las Escrituras. Allí se describe el ascenso de figuras que engañarían incluso a los elegidos, introduciendo una nueva religión global disfrazada de paz. La bestia que emerge del mar representa un poder político-militar, mientras que la que surge de la tierra, el falso profeta, es un líder religioso que realiza milagros, señales y seduce a las naciones para que adoren a la primera. A pesar de que durante siglos esta figura fue considerada simbólica o futura, muchos estudiosos modernos afirman que este rol podría manifestarse a través de una figura altamente respetada, vestida de blanco y con autoridad sobre miles de millones de personas. ¿Quién más podría cumplir ese perfil hoy sino el Papa? La institución del papado concentra una influencia espiritual sin precedentes, y si alguna vez fuera usurpada por alguien con una agenda oculta, el cumplimiento literal de Apocalipsis 13 estaría en marcha ante nuestros propios ojos. Apocalipsis 13:11 nos entrega una clave aterradora. Vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta frase sugiere una dualidad profunda, apariencia de santidad, pero palabras e intenciones oscuras. Los cuernos de cordero simbolizan mansedumbre, humildad, paz, características asociadas tradicionalmente con la figura de Cristo. Pero la voz del dragón remite directamente al mismo Satanás, llamado el Gran Dragón en Apocalipsis 12:9. Esta imagen ha sido interpretada por místicos y exégetas como una advertencia directa contra líderes religiosos que, bajo apariencia de bondad, introducen doctrinas contrarias al Evangelio. Si el próximo Papa promueve una espiritualidad sin cruz, sin arrepentimiento, sin necesidad de salvación, si coloca al hombre en el centro en lugar de Dios, entonces ya no hablará como Cristo, sino como el dragón. Y cuando eso suceda, el mundo creerá estar entrando en una nueva era de paz, sin saber que está a punto de caer en la mayor trampa espiritual de todos los tiempos. Paradójicamente, ha sido la propia evolución de la Iglesia en las últimas décadas lo que ha allanado el camino para que una figura así llegue al poder. El énfasis desmedido en el ecumenismo, el relativismo moral y el abandono progresivo de los dogmas tradicionales han debilitado la capacidad de discernimiento de los fieles. La idea de que todas las religiones llevan al mismo Dios, tan promovida por sectores eclesiásticos contemporáneos, contradice abiertamente las palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta erosión de la doctrina ha creado un terreno fértil para que un papa carismático, reformador y supuestamente moderno sea visto como un salvador, cuando en realidad puede estar ejecutando el plan de la bestia, unir las religiones bajo un nuevo sistema espiritual que sustituye al cristianismo auténtico. Y si lo que parece apertura es en realidad seducción, lo más inquietante es que muchas de las señales descritas en el Apocalipsis ya han comenzado a manifestarse. Vemos una creciente persecución a quienes defienden la fe tradicional, una exaltación de la tecnología como forma de salvación y un impulso cada vez mayor hacia una espiritualidad global
sin raíces bíblicas. Además, figuras prominentes dentro del Vaticano han expresado públicamente ideas que contradicen dogmas esenciales de la fe cristiana, negando el infierno, relativizando la resurrección y promoviendo una fraternidad universal desprovista de referencia a Cristo. Si el próximo Papa llega con un discurso unitario, llamando a fusionar las creencias en un solo mensaje de paz, sin cruz ni conversión, será hora de levantar la vista y reconocer que el plan del falso profeta está en plena ejecución. No se trata de especulación religiosa, se trata de observar las señales y saber leer los tiempos. Uno de los textos más controversiales excluidos del canon bíblico es el Evangelio de Bernabé, atribuido a uno de los discípulos originales. Este manuscrito, perseguido ferozmente por siglos, contiene una profecía perturbadora, que, al final de los tiempos, aparecería un líder espiritual, vestido con el manto del santo pastor, pero que conduciría a las almas hacia una religión falsa, creada no por Dios, sino por los hombres. Aunque la autenticidad del texto ha sido debatida, su contenido se asemeja inquietantemente a la descripción del falso profeta del Apocalipsis. Incluso menciona que, desde la casa sagrada de Occidente, saldrá un que hablará de paz, mientras prepara la guerra del Espíritu. Para muchos estudiosos, esta es una referencia velada al Vaticano. ¿Cómo explicar que un texto del primer milenio ya anticipara una figura papal como instrumento de engaño? Y más aún, ¿por qué fue silenciado tan cuidadosamente? Dentro de los archivos secretos del Vaticano, hoy rebautizados como Archivo Apostólico, se dice que existen documentos que confirmarían no solo la existencia de estos textos proféticos, sino también el conocimiento interno de que podrían cumplirse en nuestros días. Exmiembros de la Curia que pidieron mantenerse en el anonimato han afirmado que cardenales de alto rango ya discuten a puertas cerradas sobre el peligro de elegir un pontífice con vínculos ideológicos con movimientos globalistas. Algunos incluso señalan que hay cartas proféticas atribuidas a santos como Pío X y León XIII, donde se advierte que el humo de Satanás entrará en la Iglesia y será recibido como incienso. El problema no es la existencia de estas profecías, sino el silencio sistemático que las rodea. ¿Qué teme tanto la jerarquía eclesiástica como para ocultar estos documentos durante siglos? La famosa profecía de los papas, atribuida a San Malaquías en el siglo XII, enumera 112 lemas en latín que describen a cada papa hasta el fin de los tiempos. El Papa Francisco sería el número 111. El siguiente, el último, es descrito como Petrus Romanus, quien apacentará a sus ovejas en muchas tribulaciones, y tras eso la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez temible juzgará a su pueblo. Lo que llama la atención es que muchos de los lemas anteriores coincidieron asombrosamente con la historia real de cada pontífice. ¿Estamos a punto de presenciar la elección del Papa 112? ¿Y si este Petrus Romanus no es un símbolo de salvación, sino de traición? En este contexto, el falso profeta del Apocalipsis, el Papa del engaño y el último pontífice según Malaquías podrían ser la misma persona. Una de las teorías más inquietantes y a la vez más lógicas es que este escenario no es casual ni espontáneo, que todo ha sido parte de un plan meticulosamente diseñado durante siglos. Sociedades secretas, infiltraciones ideológicas y manipulación doctrinal han transformado el rostro del cristianismo desde dentro, preparando psicológicamente al mundo para aceptar un nuevo líder espiritual que rompa con las raíces bíblicas. En los últimos 100 años hemos visto una aceleración sin precedentes. Cambios litúrgicos, reinterpretaciones doctrinales, escándalos silenciados y una creciente fusión
Entre fe, política y globalismo, todo apunta a una conclusión perturbadora. El próximo Papa podría no ser un error, sino el cumplimiento deliberado de una profecía largamente anunciada. Un líder espiritual al servicio de una agenda que no viene del cielo, sino del abismo. Es sorprendente descubrir que la figura de un falso líder espiritual, un seductor de las masas, alguien que habla de paz mientras prepara su caída, aparece en diversas tradiciones religiosas alrededor del mundo. En el Islam, se le conoce como el Dajjal, el engañador que vendrá antes del regreso de Isa, Jesús. En el hinduismo, textos antiguos hablan de Kalki, el avatar que aparecerá al final de un ciclo para destruir la ilusión propagada por los falsos maestros. Incluso en las tradiciones budistas, se menciona la aparición de líderes corruptos antes de la llegada de Maitreya. Lo que todas estas profecías comparten es una advertencia. Antes de la renovación espiritual, vendrá una gran confusión, liderada por alguien que parecerá un salvador, pero que en realidad tendrá un corazón vacío de luz. En el mundo cristiano, si este papel fuera desempeñado por alguien con autoridad global, como el Papa, el escenario profetizado por múltiples culturas se cumpliría en proporciones sin precedentes. ¿Estamos entonces viviendo una convergencia profética global? La sociedad moderna está psicológicamente preparada, quizás más que nunca, para aceptar un único líder espiritual que una a todas las religiones, culturas e ideologías. El avance de la tecnología, el cansancio de los conflictos religiosos y el deseo de una espiritualidad sin divisiones crearon el terreno ideal para el surgimiento de una figura conciliadora, carismática, aparentemente iluminada. Pero la historia nos enseña que los líderes carismáticos no siempre se guían por la verdad. ¿Qué sucede cuando esta unificación ignora los principios fundamentales de la fe y solo abraza la apariencia de armonía? Estamos asistiendo al nacimiento de un cristianismo global sin Cristo, una religión del hombre y para el hombre, sin cruz, sin arrepentimiento, sin salvación. Y si el próximo Papa ha de ser el rostro oficial de esta nueva fe universal, entonces su elección no será solo una transición institucional, sino el cumplimiento de una profecía apocalíptica a escala mundial. Las Escrituras son claras. Habrá señales en el cielo y en la tierra, antes de que llegue el fin de los tiempos. En los últimos años hemos sido testigos de eclipses lunares coincidiendo con fechas bíblicas, alineaciones planetarias muy raras e incluso terremotos en regiones sagradas. Al mismo tiempo, los escándalos morales y espirituales dentro de la Iglesia se multiplican y las voces que denuncian la corrupción institucional son silenciadas o marginadas. La aparición de un nuevo Papa en medio de este escenario caótico no puede verse como una mera coincidencia. ¿Qué pasaría si el mundo se derrumbara moralmente precisamente para que Él pudiera emerger como el Salvador? ¿Y si los cielos ya están gritando a quienes saben interpretar los tiempos? Después de todo, Jesús advirtió: ustedes saben interpretar el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Tal vez las señales ya están aquí, y simplemente no las vemos porque preferimos la comodidad de la ignorancia al peso de la revelación. Nos acercamos a un momento decisivo en la historia espiritual de la humanidad. La elección del próximo Papa puede parecer, para muchos, un acontecimiento eclesiástico más, pero para quienes leen las señales, estudian las profecías y reconocen las manipulaciones detrás de escena del poder, está claro que algo mucho más grande está en juego. ¿Es este hombre un nuevo Juan Pablo II? ¿Un nuevo Pedro? ¿O será él quien abra, sin que el mundo lo note, las puertas espirituales para que el anticristo se revele? La Escritura dice que el engaño será tan poderoso que incluso los elegidos podrán ser engañados. Por lo tanto,
No basta simplemente observar. Es necesario discernir, porque una vez que el falso profeta se siente en el trono, no habrá vuelta atrás. El mundo nunca ha estado tan conectado y al mismo tiempo tan necesitado de un guía espiritual universal. Guerras, colapsos económicos, crisis morales, pandemias, todo parece conspirar para generar desesperación colectiva. En este escenario, el surgimiento de un líder espiritual con atractivo global, conciliador, tolerante y visionario puede ser no solo aceptado, sino deseado. Un papa que habla no solo a los católicos, sino a los musulmanes, judíos, hindúes y ateos. Un hombre que parece ser el eslabón perdido entre la fe y la ciencia, la tradición y la modernidad. Pero lo que pocos se dan cuenta es que este deseo de unidad, cuando se desconecta de la verdad, puede convertirse en el mayor portal para el engaño espiritual. Un líder que busca complacer a todos no puede, por definición, ser fiel a un único camino. Y Jesús fue claro: nadie viene al Padre sino por mí. El próximo Papa quizá no destruya el cristianismo con ataques, sino con abrazos. En las últimas décadas, la idea de la verdad absoluta ha sido progresivamente sustituida por un relativismo cómodo. Todo es válido. Cada persona tiene su propia verdad. Lo importante es amar. Aunque estas parecen ideas nobles, también son la trampa perfecta para que cualquier doctrina se diluya fácilmente. El cristianismo, con su mensaje de renuncia, cruz, arrepentimiento y salvación por medio de Cristo, se ha vuelto incómodo para los tiempos modernos. ¿Y si el próximo Papa adopta una postura que relativiza estas verdades, promoviendo un cristianismo sin Cristo, adaptado a los gustos del mundo? Eso ya no sería evangelización, sino apostasía. Los profetas advirtieron: vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, conforme a sus propias concupiscencias, se amontonarán maestros. Cuando la verdad ya no es firme, cualquier mentira puede parecer ligera. El libro de Minutes in Dozens, Apocalipsis, nos revela que el falso profeta hará señales, milagros y prodigios que harán que el mundo crea en él. Él hará descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres y engañará a los que moran en la tierra. Pero lo más aterrador, hará que todos adoren a la bestia, el anticristo. Esto no sucederá por la fuerza, sino por la seducción. La gente querrá obedecerte, seguirte, imitarte, y quien se resista será visto como intolerante, fanático, enemigo de la paz. El próximo Papa bien podría ocupar ese lugar, un hombre con poder espiritual, aceptación mundial y un discurso de unidad por encima de las doctrinas. Cuando dice que todos los caminos conducen a Dios, millones aplaudirán. Y cuando designe al nuevo líder mundial como príncipe de la paz, ya será demasiado tarde. La verdad es que el mundo ya ha elegido. Él eligió la comodidad en lugar del sacrificio. Eligió el relativismo en lugar de la obediencia. Eligió líderes carismáticos en lugar de profetas que dicen verdades duras. El próximo Papa, si realmente es lo que predicen las profecías, no necesitará obligar a nadie. La gente correrá hacia él. Harán fila para escuchar tus dulces palabras y aceptarán cada reforma, cada nuevo dogma, como evolución espiritual. Y la iglesia, fundada sobre la roca, comenzará a convertirse en arena. Pero siempre quedará un remanente, aquellos que no se inclinarán ante la nueva religión mundial, aquellos que reconocerán el engaño, incluso si gana, porque la verdadera fe no sigue a los líderes del mundo, sigue la voz del Cordero incluso en el desierto. Según Apocalipsis, llegará un tiempo cuando los cielos dejarán de advertir, cuando el falso profeta sea entronizado y la humanidad lo aclame como guía supremo. El tiempo de la misericordia comenzará a cerrarse.
La señal final podría ser un gran acontecimiento, un falso milagro, una aparición celestial engañosa, un pacto de paz entre religiones o incluso una crisis mundial salvada por este nuevo Papa. Y entonces vendrá la verdadera revelación, no de Cristo, sino de su imitador, el anticristo finalmente aceptado, aplaudido, legitimado. El falso profeta habrá cumplido su papel, preparar el escenario. En ese momento, cada alma tendrá que elegir, incluso en silencio, de qué lado está, porque el gran engaño no será impuesto, será deseado. Ahora, con todas las piezas sobre la mesa, el panorama está claro. La muerte de Francisco puede no haber sido solo el final de un pontificado, sino el comienzo del mayor acontecimiento espiritual de los últimos 2 milenios. La elección del próximo Papa no será solo un asunto eclesiástico, será un hito espiritual. Si las profecías son reales, si los manuscritos ocultos son auténticos y si las señales que vemos son parte de un plan predicho, entonces estamos a punto de presenciar el cumplimiento literal de las Escrituras. La pieza que falta para el surgimiento del anticristo no es un político, ni un científico, ni un ejército. Es un guía espiritual, aceptado por todos, con la autoridad moral para validar al impostor. Y quizá ese hombre ya esté entre nosotros. Has llegado hasta aquí. Lea o escuche cada palabra. Ahora debes preguntarte, ¿qué harás con esta información? ¿Vas a descartarlo como una teoría de conspiración? ¿O mirarás el mundo que te rodea con nuevos ojos? Porque este no es un mensaje de miedo, sino de advertencia. Ha terminado la época de confiar ciegamente en las instituciones. Es tiempo de buscar la verdad por ti mismo, con discernimiento, oración y valentía. Ya no vivimos en los días ordinarios de la historia. Estamos entrando en un tiempo profético y cada decisión cuenta. Ignorar las señales puede ser cómodo, pero no te protegerá de lo que está por venir. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que el próximo Papa podría ser el falso profeta del Apocalipsis? ¿O crees que estamos malinterpretando las señales? Deja tu comentario a continuación. Esta conversación debe tener lugar no en las sombras, sino a la luz. Mientras más gente comente, más llegará este video a quienes necesitan escuchar estas verdades. Y si conoces a alguien que necesite despertar, compártelo. Quizás esta información llegue a tiempo para salvar un alma más de la ilusión. Si sientes que este mensaje tocó algo dentro de ti, no ignores este llamado. Suscríbete al canal ahora, activa la campana y únete a esta comunidad de buscadores de la verdad. Aquí revelamos lo que muchos tienen miedo de decir. Aquí desenterramos las profecías que la Iglesia ha ocultado. Aquí encontrarás coraje, discernimiento y conocimiento para afrontar los tiempos venideros. Y recuerda, el mayor engaño del fin de los tiempos no será una mentira obvia. Será una verdad a medias contada con apariencia de luz. Estar alerta. La batalla final no será entre religiones, será entre la verdad y la ilusión. Y solo aquellos que estén despiertos podrán resistir.